Dale, ahí va. Ok, ¿ustedes empiezan? Ujú. Sí, ¿Empiezan un ratito. ustedes? Sí, ahí están Sí, entrando los espectadores. Esperamos Sí, doctor, unos vamos a, tres. sí, unos ya, minutitos para que ya, Sí, empiecen a ingresar. ya, Y empezamos. sí, ahorita estamos con ya. 15, Ujú, 17 y va subiendo. Yo ujú. creo que esperamos unos 3, 5 minutos para Ujú. que ¿Ya? vayan Sí, para que se entrando. vayan entrando. Ujú. Así es. Ok. Y una vez que Que hay mucho, ya. claro, es que hay muchos que han estado trabajando, supongo que han estado trabajando, ¿no? Ujú. Sí, lo que Así pasa es que es. hemos estado en modo de prueba, entonces no podíamos ver y estaban como que en espera hasta que le diéramos el pase de Ah, ingreso. ya, 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 Ujú. ya. Ah, eso está bien. Ustedes me presentan cómo es el... Sí, sí, doctor, yo voy a hacer una Ah, ya, breve ah, introducción, ya, lo presento y después ah, ya le ya. doy el pase para que empiece con la exposición. Ah, ya, perfecto, Ujú. perfecto. Ya listo, Dora. Creo que ya entró la gran mayoría. Ya, Alonso, una Igual consulta, sí, ¿la presentación sí. está ok? Tengo una presentación, ¿verdad? Sí, 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 está en modo presentación, todo está perfecto. Ya. A ver, esperamos que lleguemos a 100, porque está Ya, bien rápido la cuenta. esperamos a que, que lleguemos así. Entonces, Ujú. estamos en 84. Sí, Ah, no, está bien. 89 tengo Ah, yo. sí, está Ah, sí, creciendo ¿no? rápidamente. Sí, ya vamos 90, así que sí, 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 vamos. sí, está bien. Ujú, Y listo, entonces a los 100 empezamos. ujú. Ya, A los perfecto, 100 perfecto. empezamos. O sea, el Zoom no hay problema porque ustedes Ujú. puede durar más tiempo pues, sin problema, ¿no? Sí, 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 no, sí, sí, no hay tenemos problema. no, Ah, no ya, tiene, perfecto, sí, es perfecto, ilimitado, no hay perfecto. problema. Ok, ok. Estamos en 103 de hora. Sí, ya. Ahora sí ya empiezo. Ya estoy, ¿no? Al aire, ¿no? Sí, ya estamos. Ya, a ver. Estimados profesionales de la salud, tengan muy buenas noches. Queremos darles la bienvenida tanto a profesionales peruanos como a nuestros hermanos profesionales colombianos, quienes también están presentes haciendo de este un evento internacional. Mega siempre se ha caracterizado por cuidar de la salud y bienestar de todas las personas. Es por ello que nos preocupamos en brindar productos con altos estándares de calidad. Y un claro ejemplo de ello es que contamos con certificaciones de buenas prácticas en Tailandia, Australia y Alemania, de manera que brinden un verdadero impacto en el bienestar de la gente, tales como Livolin Forte, que ayudan a cuidar la salud del hígado gracias a su formulación única con fosfatidilcolina, vitaminas del complejo B y vitamina E. Siguiendo nuestra filosofía de ayuda para el cuidado de la salud de las personas, en esta oportunidad nos complace presentar la ponencia acerca de las hepatitis virales, estado actual y su manejo, a cargo del doctor Guillermo Valladares. Antes de empezar, antes de empezar con nuestro expositor, queremos mencionar que en la parte inferior se encuentra una opción de preguntas y respuestas para que puedan realizar todas sus consultas, las mismas que le leeremos al doctor Valladares al final de la exposición. Todas las preguntas serán respondidas. Si por motivo de tiempo no logramos hacerlo, lo responderemos por correo. Sin más preámbulos, quisiera presentar al doctor Guillermo Valladares Álvarez, médico gastroenterólogo y hepatólogo del Policlínico Peruano-Japonés y la Clínica Internacional San Borja, miembro fundador y expresidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado, miembro titular de la Sociedad Peruana de Gastroenterología del Perú, miembro asociado de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado y miembro del Comité de la Elaboración de las Normas Técnicas
del Ministerio de Salud para la hepatitis B y C. Sin más preámbulos, le doy el pase para la exposición al doctor Guillermo Valladares. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, agradezco a los laboratorios MEGA por haberme invitado a participar en esta exposición y a todos ustedes también por la participación en ella. Como ustedes saben, estamos viviendo una pandemia del coronavirus que está afectando a nivel mundial a casi todos los países. Bueno, prácticamente no hay ningún país que se salve en estos momentos y en esta etapa estamos ahora sufriendo las consecuencias más terribles justamente en América, especialmente en América del Sur, y ahora el Perú está justamente sufriendo los embates de esta pandemia. Pero no debemos olvidar que ya desde hace mucho tiempo también tenemos otros virus que son bastante letales y que afectan específicamente el hígado. Son los virus de la hepatitis. Y esto es lo que vamos a discutir en estos próximos minutos. Pues bien, vamos a recordar que el hígado es uno de los órganos con más peso en el organismo, pesa aproximadamente 1.500 gramos, y es uno de los órganos más irrigados. Tiene dos fuentes de irrigación, una es la arteria hepática y otra es la vena porta. En conjunto reciben más o menos 1,5 litros a 1,600 litros por minuto. O sea, como ustedes ven, es uno de los órganos más irrigados. El hígado cumple múltiples funciones en el organismo y no hay aparato que pueda reemplazarlo. Cuando el hígado está muy deteriorado, solo es posible reemplazarlo por otro hígado, es decir, por trasplante. Vamos a, en resumir, cuáles son las funciones más importantes que produce el hígado. En primer lugar, es el órgano central del metabolismo, de los proteínas y grasas. Tiene una función de eliminación de los tóxicos, tanto externos como internos. También tiene la función de reserva de metales, vitaminas. Es el órgano principal de la coagulación. Aparte de eso, también es un órgano inmunológico, regulador de la presión arterial y también interviene en la digestión a través de la bilis. Acá vemos esquemáticamente lo que hemos mencionado. Aquí vemos cómo sintetiza las proteínas, entre ellas las principales, la albúmina y las lipoproteínas. También interviene en la síntesis de los lípidos, especialmente el colesterol y los triglicéridos. Como ustedes saben, el colesterol forma el núcleo de muchas hormonas en el organismo y también interviene en la formación de las membranas celulares junto con los triglicéridos, bajo la forma de fosfolípidos. Y también participa en la acumulación capta la glucosa que nosotros ingerimos normalmente en la dieta, la transforma en glucógeno que sirve como reserva de energía del organismo. O sea que la acumula bajo la forma de glucógeno y cuando algún otro órgano necesite pues, energía para cumplir sus funciones, justamente libera la glucosa, especialmente para el cerebro y todos los otros órganos que verdaderamente necesitan una energía que se encarga es una fuente energética, entonces es sumamente importante a través de los carbohidratos. Pues bien, como dijimos también, es un órgano fundamental en la coagulación. Prácticamente de 13 que son los factores de coagulación, 12 son fabricados por el hígado. Es sumamente importante, entre ellos fundamentalmente el fibrinógeno y la protrombina. Como dijimos, también produce la bilis, que es muy necesaria para la digestión de los alimentos, especialmente de las grasas. Y elimina los tóxicos, como dijimos, los tóxicos que ingresan tanto en forma externa como también los que se producen en forma interna. Los que se producen en forma externa, por ejemplo, elimina los fármacos cuando ya cumplieron su función, son degradados a través del hígado y luego eliminados a través de la orina. Asimismo también sirve para desintegrar ya la hemoglobina que ha sido usada, la hemoglobina ya vieja, y la degrada completamente.
Y lo que es importante, también elimina los tóxicos formados internamente producto del metabolismo, especialmente el metabolismo de las proteínas. Después del metabolismo de las proteínas se forma un producto tóxico muy importante como es el amoníaco. El amoníaco, entonces, cuando permanece en la sangre puede dañar el cerebro, pero el hígado se encarga rápidamente de metabolizarlo bajo la forma de urea, que es eliminado rápidamente, por el riñón. Asimismo, también participa en el depósito de sustancias. Ya mencionamos el glucógeno, que es la forma como se acumula la glucosa que nosotros absorbemos. Pero aparte de eso, también tenemos las vitaminas, especialmente la vitamina del complejo B, y entre ellos la principal, la vitamina B12, que sirve mucho para la formación de los glóbulos rojos. Asimismo, también se acumula el hierro, que sirve también para la formación de la hemoglobina, se acumula cobre, y se acumulan otras vitaminas como la vitamina K, que sirve mucho para la síntesis justamente de los factores de coagulación, la vitamina E, que es un potente antioxidante, la vitamina D, que sirve también para la absorción del calcio y la mejora de la salud de los huesos. Y también se acumula también, almacena también el cobre, que también es actúa como un factor coenzimático en la síntesis de todas las reacciones metabólicas. Y como ya dijimos, también es un órgano pues, modulador de la presión arterial a través del angiotensinógeno, y también sirve como defensa inmunológica porque también las bacterias que pueden ser absorbidas a través del intestino son eliminadas adecuadamente por el hígado y ya no pasan a la sangre. Entonces, como ustedes ven, pues tiene múltiples funciones, pero estas son las principales. Pues bien, vamos a ver cómo podemos dividir las enfermedades que afectan el hígado. Podemos dividirlo en dos grandes grupos. Los que producen cuadros agudos, como las hepatitis virales, que son 5, A, B, C, D y E, y los que producen cuadros crónicos, especialmente la hepatitis B y C, que vamos a darle vamos a hablar mucho sobre esto en los próximos minutos. La hepatopatía grasa, que viene a ser ahora también otra pandemia no infecciosa. Esta es una pandemia que también se está convirtiendo ya en un problema mundial. La hepatopatía alcohólica, las hepatopatías autoinmunes, que son la hepatitis autoinmune y la colangitis biliar primaria, las hepatopatías por exceso de fierro, como la hemocromatosis, o por exceso de cobre, como la enfermedad de Wilson, hepatopatía por deficiencia sistemática de alfa-1 antitrypsina, y todos estos cuadros crónicos pueden derivar en cirrosis, y la cirrosis puede derivar también en cáncer hepático. Entonces, prácticamente estas son las enfermedades que específicamente afectan el hígado. Hay enfermedades sistémicas y otro tipo de infecciosos que paralelamente, aparte de otros órganos, pueden también paralelamente comprometer el hígado. Pero estos sí son las enfermedades básicamente que comprometen el hígado. Pues bien, vamos a hablar entonces de la hepatitis A, que es la hepatitis más benigna. Generalmente es transmitida a través de las heces, es una transmisión fecal oral a través de los alimentos contaminados cuando no son preparados adecuadamente, con una limpieza adecuada, con las medidas higiénicas adecuadas. Entonces es fácil de transmitir el virus en esa forma. Solo produce un cuadro agudo, muy benigno en los niños y alguna vez se puede ser prolongado en adultos. En realidad, para rápidamente aliviar este problema de la hepatitis A aguda, solamente se necesita reposo y alimentación adecuada y dura más o menos un mes. Lo que es importante recalcar que este tipo de hepatitis no produce hepatitis crónica ni deriva en cirrosis. Lo máximo que puede decir es un curso algo más prolongado en los adultos. Lo que es importante mencionar también que existe una vacuna que se da en 2 dosis, que debe dar a todos los infantes, también a los pacientes con enfermedades hepáticas, por ejemplo, pacientes con hígado graso o con otra enfermedad hepática, debe aplicar, y que no haya tenido contacto con el virus de la hepatitis, debe aplicarse la vacuna, porque sí, cuando este virus ataca alguna y el hígado previamente dañado, puede aumentar más el daño hepático. También es importante recalcar que, por ejemplo, los inmunodeprimidos deben ser también vacunados contra la hepatitis A,
Hemos visto algunos casos de pacientes con SIDA, sobre los cuales se le ha caído la hepatitis A y el curso ha sido muy, muy malo. Prácticamente algunos han fallecido. Pues bien, lo que se logra con esta vacuna es un anticuerpo protector, que es el anti-HAV inmunoglobulina G. Este sirve de protección, prácticamente imposibilita el contacto con el virus de la hepatitis A, lo anula completamente, entonces la vacuna es muy efectiva. La hepatitis E produce una transmisión en forma muy similar a la hepatitis A, pero prácticamente la hepatitis E se localiza más en las zonas de Oriente Medio, sudeste asiático, en la India, en Pakistán, en Sri Lanka, ahí donde se observa bastante hepatitis E. Pero acá en América solamente se ha descrito en México y algunas comunidades de Estados Unidos. En Sudamérica mayormente no hemos tenido, por ahí ha habido unos reportes aislados, pero en realidad no se ha detectado unos focos epidemiológicos. Muy bien, acá sí nos vamos a dedicar un poco más de lleno a lo que son la hepatitis B y C, que sí son serios problemas de salud a nivel mundial. En una revisión, un encuentro internacional que hemos tenido a principios de este mes, en el cual hemos tenido oportunidad de participar, se ha llegado a la conclusión que la hepatitis viral representa la 7ª causa de muerte a nivel global. Esto significa que más de 780.000 personas mueren debido a hepatitis B y más de 700.000 mueren debido a hepatitis C anualmente, generalmente relacionados a la cirrosis y el cáncer hepático que son producidos por estos virus. Muy bien, el virus de la hepatitis B está ampliamente distribuido a nivel mundial, pero hay zonas de mayor riesgo, que tienen más alta endemicidad. Aquí podemos observar en la zona del sudeste asiático, en la zona de la India, Pakistán, las islas aledañas, también en la península arábica, la zona subsahariana del África, en la zona del sur de Groenlandia, en la parte norte de América del Norte, en Alaska y en la parte norte de Canadá. Y aquí en Sudamérica sí tenemos también una zona de alto riesgo, como es la zona relacionada con la cuenca amazónica, los países relacionados con la cuenca amazónica, sobre todo Brasil, Perú y Colombia. Aquí la prevalencia es bastante alta, más del 8% realmente, ¿no? Vamos a ver qué sucede en el Perú. Aquí en Perú se ha podido detectar entonces las zonas epidemiológicas de mayor prevalencia, justamente está relacionadas en el límite con Colombia, en el límite con Brasil, justamente en la zona de la cuenca amazónica, donde hay mayor prevalencia. Paralelamente hay que también se ha detectado la hepatitis delta o hepatitis D, que generalmente va acompañada y agrava más la hepatitis B, cualquier problema de hepatitis B. También se ha detectado, pero también se ha detectado en las zonas andinas, en la zona andina, en el valle del Urubamba, la zona de Abancay, la zona de Huanta en Ayacucho, en Huánuco, en San Martín, en Amazonas, y más bien en la zona de la costa sí la prevalencia es mucho menor, pero a veces hay mucha migración y probablemente esté aumentando esto progresivamente. Muy bien, la hepatitis C sí más bien tiene una distribución también algo más diferente, más abarca la parte de la Rusia, la zona del norte europeo, algunas zonas aisladas del sudeste asiático y algunas partes del África, pero aquí en Sudamérica, fundamentalmente de la zona de Brasil, Argentina, quizás algo de Colombia, pero más es en la parte de Norteamérica. En la parte de Norteamérica donde se ve más la transmisión de hepatitis C. Más bien en el Perú sí no, es una baja prevalencia y no hay unos focos epidemiológicos como se ve en la hepatitis B. Se considera aproximadamente que existe una prevalencia entre medio y 1% de la población, y esto corresponde más o menos a 300.000 portadores. Se considera que en Perú existe más o menos 300.000 portadores crónicos,
lo cual tampoco no es despreciable. Muy bien, vamos a ver cómo se transmite estos virus. El virus de la hepatitis B se distribuye ampliamente en los fluidos corporales, sangre, suero, saliva, semen. Entonces, esto hace que la transmisión sea de 3 tipos fundamentalmente: por la vía parenteral, por la vía sexual y la vía perinatal. La vía parenteral es a través de las jeringas contaminadas con sangre o suero que tenga hepatitis B, y generalmente esto determina de que haya cierto grupo de mayor riesgo, como por ejemplo el personal dedicado a la salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, personal de enfermería. También, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay mayor drogadicción endovenosa, son también bastante frecuentes en este tipo de personas. También en lo que se realizan tatuajes con, por ejemplo, elementos no adecuadamente no descartables, que no son descartables, ¿no? Entonces son más susceptibles a este tipo de transmisión parenteral. La transmisión sexual se está haciendo cada vez más frecuente, sobre todo en gente joven que tiene múltiples parejas sexuales, y generalmente va acompañado de otros virus de transmisión sexual, o de otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y también el SIDA. Y la transmisión perinatal, que es la transmisión de madre a niño, generalmente en la etapa perinatal, o sea, la etapa del tercer trimestre del embarazo, en los primeros días del nacimiento, generalmente se realiza a través de la comunicación que se produce entre la sangre ya del bebé y de la madre, que se realiza prácticamente en las etapas terminales del embarazo. Este tipo de transmisión es bastante frecuente en las zonas donde justamente hay mayor prevalencia, o sea, en la zona de la Amazonía, en la zona de Andina, donde hay mayor prevalencia. Es muy frecuente la transmisión porque muchas de las embarazadas tienen el virus y lo pasan al niño. Entonces es importante tener en consideración esto, pero fundamentalmente más se produce pues, en la zona de mayor prevalencia, evidentemente. La transmisión para la hepatitis C también es más frecuente por vía parenteral, y generalmente estamos más expuestos al personal de salud. Los drogadictos endovenosos, que es más frecuente en Estados Unidos y en las zonas seguramente europeas. También es muy frecuente en los pacientes de las personas encarceladas. También es frecuente en los pacientes, en las personas que se hagan múltiples tatuajes o piercings. Y más bien, a diferencia de la hepatitis B, la transmisión sexual y neonatal es mucho menor, menos del 5%. También es más frecuente pacientes que se realizan en diálisis renal. Muy bien, el cuadro clínico de la hepatitis aguda, creo que muchos lo conocemos, se desarrolla después de un periodo de incubación entre 1 y 6 meses, dependiendo fundamentalmente del virus. Para la hepatitis A, el periodo de incubación entre 1 a 2 semanas, para la hepatitis B es de 2 a 6 meses, y para la hepatitis C es de 1 a 2 meses aproximadamente. El cuadro clínico típico agudo generalmente se caracteriza por una pérdida de apetito, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orinas oscuras, coloración amarillenta, cambio de color en las heces, generalmente se tornan más claras. Este es un periodo inicial que prácticamente puede confundir con cualquier otra enfermedad infecciosa. Más bien en la segunda semana ya aparece la ictericia, que sí nos orienta notablemente a que estamos frente a un problema ya de tipo hepatítico viral. Si bien es cierto, el cuadro clínico para la hepatitis A y la hepatitis B es bastante florido, para la hepatitis C el cuadro agudo es un poco más nervado, más suave, prácticamente a veces pasa desapercibido. Entonces vamos a conversar acerca de estas hepatitis B y C y vamos a ver qué daños que produce. ¿Por qué produce ese daño tan severo? El virus de la hepatitis B es un adenovirus.
Un adenovirus significa de que se introduce dentro del núcleo del hepatocito y utiliza el ADN del hepatocito para multiplicarse. Al introducirse dentro del núcleo del hepatocito, se hace bastante difícil su eliminación. El virus de la hepatitis B está formado por una cubierta, que es el antígeno de superficie, el antígeno S, y una parte central, que es el antígeno C. Estos son los dos parámetros que sirven para el diagnóstico en el suero. También tenemos un antígeno E, y tenemos la polimerasa, que es la enzima que se encarga de multiplicar el virus dentro del hepatocito. Pero es importante recalcar que este virus se ingresa, es captado por el hepatocito en su superficie y luego se introduce dentro del núcleo del hepatocito. Entonces se utiliza el ADN también del huésped del hepatocito para multiplicarse. Eso es importante porque cuando un virus se mete dentro del ADN del huésped, entonces es bastante difícil poderlo eliminar. Pues bien, ¿cómo puede evolucionar un paciente con hepatitis B? Generalmente, después de una infección aguda, el paciente puede derivar en una infección crónica. Pero ¿quiénes son los que pueden derivar una infección crónica? Se ve que el 90% de los pacientes detectados en niños, generalmente los de transmisión perinatal o los niños que adquieren su enfermedad muy tempranamente, son los que derivan un buen porcentaje a una infección crónica. Más bien, cuando se quiere la adultez, menos del 10% de los adultos van a hacer esta infección crónica. Esta infección crónica puede ser agravada, como dijimos anteriormente, por la presencia de la hepatitis D y la hepatitis delta, sobre todo en las zonas endémicas. Bueno, una vez, cuando una infección aguda pasa más de 6 meses, la consideramos ya como una infección crónica. Esta infección crónica, 20-30% pueden derivar en cirrosis, que progresivamente se pueden descompensar y que solamente puede solucionarse el problema con un trasplante, pero la mayoría de ellos va hacia la muerte. Los casos que se haya adquirido infección muy tempranamente, como en los casos de los niños de las zonas de prevalencia, de mayor prevalencia, puede ir a la infección crónica, pero derivar fácilmente de cáncer hepático, sin necesidad de desarrollar cirrosis. Y esto es muy importante porque cuando vemos pacientes que vienen justamente de esa zona de prevalencia, generalmente son adolescentes o personas muy jóvenes que vienen con una formación tumoral en el hígado. Y generalmente ya van al camino hacia la muerte. ¿Sí? Entonces es muy importante recalcar esto, ¿no? Que más o menos este es el curso habitual que sigue las enfermedades. Puede la hepatitis B, puede desarrollar pues en cirrosis o puede derivar, antes de esto puede derivar en un cáncer hepático. ¿Qué tenemos para el virus de la hepatitis C? El virus de la hepatitis C es un virus más bien ácido ribonucleico, es un virus ARN como el virus del coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus no se injerta dentro del núcleo del hepatocito, sino más bien se queda en el citoplasma nada más del hepatocito. Entonces solamente utiliza el ácido ribonucleico del hepatocito para fabricar sus propias proteínas y replicarse. Y esto lo hace más fácil de poder ser eliminado. ¿Qué tenemos también? Hemos dicho que la infección aguda generalmente no produce un cuadro tan claro, es una infección muy larvada, pero la mayoría de ellos van a la infección crónica. Casi el 80% puede desarrollar cirrosis. Acá mayormente no deriva directamente al desarrollo de cáncer, sino más bien el paciente desarrolla cirrosis y la cirrosis de por sí puede predisponer al desarrollo de cáncer. Naturalmente, si esto se descompensa, también lo único que es el trasplante, si no van a camino a la muerte. Entonces, lo que nosotros habitualmente vemos en estos casos es que se trata de un paciente, cuando le descubrimos que tiene hepatitis C, o generalmente que lo descubrimos ya en esta fase de infección crónica o en la fase de cirrosis, generalmente cuando le empezamos a preguntar, generalmente tenemos el dato de que este paciente ha sido transfundido ya hace muchos años, en su juventud.
Y generalmente en esos tiempos las transfusiones no lograban eliminar la hepatitis C porque no se conocía la hepatitis C. Se conocía nada más que sabía que hay un virus que se transmitía a través de la sangre, pero no se sabía de qué tipo de virus era. Entonces no se podía localizar y por tanto las transfusiones se realizaban y no podía ser, y ese es el mecanismo por el cual se transmitía el virus de la hepatitis C antiguamente. Pues bien, esto es lo que vemos nosotros, entonces las consecuencias de estos pacientes generalmente vemos alrededor de entre 50 y 60 años que ya se presentan en fase de infección crónica, de hepatitis crónica o en la fase de cirrosis. Muy bien. A propósito de lo que estamos en la pandemia que estamos viviendo, creo que diariamente estamos escuchando esto de la inmunidad. Yo creo que vamos a hacer un recuerdo de por qué es que se produce entonces esta derivación de cuadros crónicos en el caso de hepatitis. Vamos a recordar entonces que tenemos dos tipos de inmunidad, que las personas, dos tipos, tenemos un tipo fundamental de inmunidad, la llamada inmunidad innata y la llamada inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es de dos tipos, es una inmunidad que puede ser una inmunidad celular, formada por los linfocitos T, y una inmunidad también dada por los linfocitos B, y una inmunidad humoral dada por los anticuerpos. Prácticamente la inmunidad innata se caracteriza, está dado fundamentalmente por los leucocitos que nosotros vemos en la periferia. Normalmente en un hemograma nosotros vemos los leucocitos, eso forma parte de la inmunidad innata. Pero en los tejidos también tenemos células presentadoras de antígenos que son las células dendríticas y las células asesinas naturales, natural killer que se llama en inglés. Esto forma parte entonces de la inmunidad innata que nacemos con ella. Generalmente hay factores genéticos que influyen en ello y también puede influir también los factores nutricionales de la madre, quizás la leche materna también puede estar influyendo en esta inmunidad innata. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un agente que ingresa al organismo? Específicamente hablando de la hepatitis B y C. La inmunidad innata es la primera que actúa, reconoce que estamos frente a un agente extraño y rápidamente empieza a activarse estas células, las leucocitos y estas células presentadoras de antígenos, así como las naturales. Ellos empiezan a liberar estas sustancias denominadas citoquinas, que son el interferón gamma, la interleuquina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas, esta primera defensa, hace que, si es adecuada, evita que la gente produzca la enfermedad, se evita que se produzcan los síntomas de la enfermedad. Entonces rápidamente actúa eliminando la agente, sea cualquier agente, sea virus, sea bacterias, sean parásitos. ¿Ok? Entonces esa es la denominada inmunidad innata, que es muy importante entonces. ¿Qué sucede cuando la inmunidad innata está disminuida o también cuando la carga de infecciosa es demasiado alta? En este caso, entonces, se sobrepasa esta inmunidad innata, esta muralla que primero tenemos de defensa, y entonces ya se empiezan a presentar los síntomas. Se desarrollan los síntomas y una vez que se desarrollan los síntomas, entonces empieza a activarse la denominada inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, como hemos dicho, está formada por las células T, los linfocitos T, que son de dos tipos, TCD4 y TCD8, y los linfocitos B, que estimulan a las células plasmáticas para producir los anticuerpos correspondientes, que son en primer lugar de inmunoglobulina M inicialmente y luego la inmunoglobulina G. Muy bien, entonces al activarse estos ya se encargan, si esta respuesta es adecuada, también esta respuesta celular y esta respuesta humoral es adecuada, entonces se logra controlar la infección y el proceso agudo entonces es eliminado completamente. Pero en los casos que se va a desarrollar un problema crónico, definitivamente fallan las dos inmunidades. Entonces, no está sobrepasada la inmunidad innata, pero también se sobrepasa la inmunidad adquirida. No es suficiente, no desarrolla lo suficiente defensa como para eliminar los virus.
y entonces el virus se perpetúa y se produce un proceso inflamatorio débil que no permite la eliminación adecuada del virus. Esto también es importante recalcarlo, que cuando uno queremos desarrollar una vacuna, como en el caso ahora del coronavirus, lo que se desea es justamente que haya una vacuna que estimule la producción de la inmunidad celular, que sirve también, que se llama también inmunidad celular de memoria, y que también produzca anticuerpos protectores, anticuerpos neutralizantes, que son fundamentalmente inmunoglobulina G. Entonces es importante eso tener en consideración. Bueno, en líneas generales, entonces, como los procesos crónicos se derivan de que ha fallado las defensas entonces inmunocelulares, entonces es por eso que se produce este problema de cronicidad. Hablamos de cronicidad cuando cualquier proceso agudo no se ha logrado la curación en 6 meses, y después de 6 meses ya empieza a considerarse como un proceso crónico. ¿Y qué es lo que favorecería el desarrollo de estos procesos crónicos? Los factores que influyen en el desarrollo de cronicidad, cuando son en relación al huésped, tenemos inmortalidad en los infantes, evidentemente, porque la inmunidad innata está todavía en fase de inmadurez, entonces no es muy adecuada. Entonces, por eso una hepatitis B aprovecha en los infantes para desarrollarse, sí, hacia una hepatitis derivarse hacia una hepatitis crónica. Y naturalmente también la persona de edad avanzada, porque de por sí también tiene disminuida la inmunidad, se va perdiendo conforme se avanza en edad. El sexo masculino generalmente estamos más disminuidos con respecto a la inmunidad. Ustedes lo están viendo ya con el coronavirus, prácticamente que los que más fallecen casi es el doble del sexo masculino que el sexo femenino. Y es igual acá, la cronicidad es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Naturalmente los otros factores que influyen, que ya sabemos actualmente también, el alcohol, el sobrepeso naturalmente, la diabetes también, la coinfección con otros virus, especialmente el virus del SIDA. El virus también se puede coinfectar por la transmisión parenteral, se pueden coinfectar, sobre todo en los drogadictos, a veces se ve la coinfección con el virus de la hepatitis C y con el virus del SIDA. Y naturalmente los pacientes inmunodeprimidos también son susceptibles a hacerse crónicos, sobre todo los pacientes que están pacientes con SIDA o pacientes en tratamientos oncológicos también, ¿no? Y en relación con el virus, naturalmente está en relación con la carga viral. Una carga viral alta en el suero favorece entonces la cronicidad de la enfermedad. Muy bien. La evolución entonces habitual, un hígado sano, un hígado que va formándose cicatrices internas, son las mismas cicatrices que se producen después de la herida, es formado por fibrosis, tejido fibrótico, el tejido que normalmente es blando, tejido elástico del hígado, se empieza a endurecer progresivamente, la cantidad de sangre que normalmente recibe se empieza a disminuir, y conforme se avanza formándose nódulos con alteraciones de toda la estructura superficial, y posteriormente puede desarrollar tumores, como en este caso, ¿no? Tumores hepáticos. Esta es la fase a veces final de todo paciente. Muy bien, como dijimos, el hígado cumple múltiples funciones. Evidentemente, cuando se va lesionando progresivamente, todas estas funciones van cayendo, o sea, se empieza a disminuir la producción de albúmina y proteína, por lo tanto se empieza a producir la masa muscular, empieza a decaer. Lo mismo la síntesis de colesterol, la producción de glicéridos empieza a disminuir también la energía, la distribución de energía en el organismo. Naturalmente también empieza a disminuir la formación de bilis, y por lo tanto se empieza a agravar la nutrición, se empieza a agravar la desnutrición del paciente, porque el paciente no puede absorber adecuadamente las grasas. Ya sabemos que los factores de coagulación están alterados, por lo tanto ese paciente tiene tendencia de hemorragias. Al no poder desintoxicar, está más susceptible a cualquier tóxico, como por ejemplo tóxicos también producidos a veces por la falta de inactivación adecuada de los fármacos, y naturalmente, como dijimos anteriormente, por la presencia de amonio no es detoxicado adecuadamente, no es transformado en urea, y por lo tanto se va al cerebro y produciendo cuadros de encefalopatía.
y naturalmente altera también los depósitos de sustancias, sobre todo con disminución de la captación de vitaminas, especialmente el complejo B, vitamina E, vitamina B12, y disminuye también por la falta de adecuada acumulación de vitamina B12, también se empieza a producir anemia progresiva. Pues bien, este es un paciente con cirrosis avanzada, en lo cual pues se desarrolla los edemas. Los edemas se caracterizan porque justamente se empieza a acumular líquido, y se empieza a acumular líquido porque la albúmina, que es una de las principales proteínas fabricadas por el hígado, que es el que retiene el líquido dentro de los vasos, se empieza más bien a extravasar, y se extravasa en el abdomen produciendo ascitis, o se extravasa también en los miembros inferiores, produciendo edemas marcados. Como vemos también, como dijimos, también la pérdida de masa muscular, la sarcopenia que termina se producida como consecuencia también de la falta de proteínas, de falta de fabricación de proteínas. También tenemos que las hemorragias, ya hablamos de las hemorragias por el problema de factores de coagulación que se ven disminuidos, la ictericia que empieza a acumularse por la bilis, la encefalopatía que empieza por el amoníaco, y las infecciones, que generalmente las infecciones son producidas generalmente por la extravasación de las bacterias intestinales que pasan a la sangre rápidamente y pueden producir cuadros de septicemias, cuadros de neumonías, cuadros de infecciones urinarias y cuadros de peritonitis. Son las infecciones más frecuentes que se presentan en estos pacientes. Pues bien, lo que queremos es justamente tratar de detectar a los pacientes en fase temprana, es decir, cuando está todavía en esta fase de hepatitis crónica, cuando está todavía recién formándose las primeras fibras, reacciones cicatriciales, las primeras reacciones fibróticas. Entonces, el objetivo fundamental del tratamiento es tratar de detectar a estos pacientes en esta etapa. Ya en esta etapa ya se empieza a complicar el asunto porque es más difícil el tratamiento, el manejo, y peor aún si este paciente pues, realmente desarrolla cirrosis, desarrolla cáncer celular. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? ¿Cómo podemos determinar el grado de daño hepático, la causa y la respuesta del tratamiento? Tenemos 3 procedimientos que permiten determinar esto. Tenemos el laboratorio, tenemos las imágenes y tenemos la biopsia hepática. El laboratorio es lo primero que pedimos a través del perfil hepático, que son las transaminasas, bilirrubina, el tiempo de protomina que permite la coagulación, y la albúmina, que es la proteína importante que fabrica el hígado. Entonces, estos parámetros nos permiten determinar qué grado de daño está sufriendo el hígado, y también nos permite precisar si estos pacientes están respondiendo a una terapia adecuada. Cuando ya empiezan a darse un tratamiento adecuado, estos parámetros mejoran notablemente. Y si no es así, entonces también nos permite determinar cuándo estos pacientes pueden ir a trasplante, pueden ir al grupo de trasplante o al grupo cuándo debe definirse ir a un grupo de trasplante. Entonces, los otros parámetros de laboratorio que nosotros usamos son los marcadores virales para detectar pues, si estamos frente a una hepatitis B y C, o en el caso de hepatitis aguda para ver si tenemos hepatitis A, B y C, tipo A, B y C. En el caso de que haya una hepatitis crónica, sí es importante determinar el nivel de IPM, de viremia con pruebas moleculares. También es importante descartar que haya problemas autoinmunes, problemas metabólicos, como el caso del hígado graso. Entonces, esto es lo importante que nosotros hacemos en el laboratorio, lo que pedimos en el laboratorio. El otro aspecto, el otro procedimiento importante que nosotros tenemos son las imágenes. Las imágenes que nosotros pedimos generalmente es la ecografía. La ecografía permite ver la estructura, el programa superficial del hígado, permite apreciar si hay la presencia de nódulos y irregularidades que ya nos hagan orientar hacia que estamos frente ya a un problema estructural, un problema y también nos permite determinar si estamos con un problema de cirrosis avanzada. También en la ecografía nos permite ver si tiene el vaso crecido, que también es un índice directo de evolución negativa de la enfermedad hepática.
Podemos ampliar esta ecografía con una tomografía o con una resonancia magnética, especialmente si tenemos la sospecha que puede haber un factor tumoral, un cáncer hepático ahí implantado. Y últimamente tenemos el FibroScan. El FibroScan es un aparato que sirve para medir el grado de dureza del hígado. Y este grado de dureza puede ser definido a través de este FibroScan, que son ondas pulsátiles que manda hacia el hígado y se puede medir con determinadas presiones que se llaman kilopascal. Esto permite determinar si estamos frente a una fibrosis inicial, que se considera como F1, una fibrosis que ya está avanzando como F2, una fibrosis mucho avanzada como F3, y una fibrosis 4, que es la cirrosis propiamente dicho. Esto ha permitido que olvidemos muchas veces la biopsia hepática, que antes lo usábamos muy frecuentemente para determinar qué tan avanzado estaba la enfermedad hepática. En casos dudosos o en sospecha de neoplasia, sí podemos usar todavía la biopsia hepática, pero cada vez es menor. Teniendo el FibroScan, nos ha permitido prácticamente esto, la biopsia hepática, reducirlo solamente a determinados casos especiales. Muy bien. El tratamiento de las hepatopatías crónicas, cualquiera que sea, lo importante es determinar su causa. Para la hepatopatía grasa, por ejemplo, lo importante es entonces adecuarse a una dieta, ejercicios y la vitamina E, que se utiliza realmente como antioxidante y ayuda a reducir mucho el daño hepático, el daño celular fundamentalmente. Para la hepatía alcohólica, el tratamiento fundamentalmente es naturalmente el retiro del alcohol. Para la hepatía autoinmune, el tratamiento con corticoides. Para la hepatía por depósito de fierro o cobre, reducir a través de medicamentos el fierro o cobre del hígado. Y en la hepatitis B, lo importante es reducir la carga viral, y en la hepatitis B sí es lo importante la eliminación del virus. Muy bien, ¿por qué en la hepatitis B? Dijimos que inicialmente que la hepatitis B es un virus, adenovirus, que se mete mucho se mete en el núcleo de la célula hepática, entonces es difícil de erradicarlo. Y en este momento lo que nosotros hacemos en el tratamiento fundamentalmente son reducir la carga viral hasta el nivel de viremia en la sangre. El nivel del virus en la sangre es el objetivo fundamental del tratamiento de la hepatitis B en estos momentos. ¿Y por qué se hace esto? Porque se ha visto en estudios que se han hecho en Taiwán de que el paciente con una carga viral alta generalmente tiene mayor tendencia al desarrollo de cirrosis. Cuando empieza a bajar la carga viral, la tendencia a desarrollar cirrosis se hace muy lenta, en años, muchos años se demora, y muchas veces no llega a ser cirrosis. Entonces es importante que se ha logrado determinar que disminuyendo la carga viral disminuye la posibilidad de desarrollar cirrosis. La otra cosa que se ha determinado gracias a esos estudios, que también al reducir la carga viral también se disminuye notablemente la posibilidad de desarrollar hepatocarcinoma. Como ustedes ven acá, con una carga viral bastante alta, la posibilidad de desarrollar hepatocarcinoma sube y se reduce notablemente cuando está por debajo de 6 logaritmos. Entonces, gracias a esos estudios, lo que se ha podido determinar es que el objetivo fundamental es reducción de la carga viral, porque no tenemos tratamiento para eliminar el virus completamente de la célula. Pero sí tenemos, por lo menos ya sabemos que reduciendo la carga viral a niveles indetectables, reducimos la posibilidad de desarrollar cirrosis, reducimos la posibilidad de desarrollar cáncer hepático. ¿Qué medicamentos tenemos actualmente? Tenemos antinucleótidos, que son antivirales, que son el entecavir, el tenofovir y últimamente el tenofovir anafenamide, AF. Son de elección, son por vía oral y se da incluyendo cirróticos y gestantes portadoras. El tratamiento debe ser prolongado. Muchas veces se señala que debe ser por lo menos unos 5 años. Lo que pasa es que como no tenemos todavía un tratamiento de eliminación del virus, todavía se espera
que esto debe ser prolongado todavía, porque por lo menos si mantenemos la carga viral prácticamente que se detecte, no vamos a tener mucha lesión, entonces sí es importante tener lo más prolongado posible que sea. Como estos productos mayormente no tienen efectos colaterales, tienen mayores efectos colaterales, no hay problema en que se dé un tratamiento prolongado. Esperemos que en el curso de los años, en los próximos años, podamos tener ya un tratamiento para eliminar el virus, y entonces puede ser mucho mejor ese tratamiento, evidentemente, pero ahora no contamos con esto. Lo que tenemos que hacer es un control semestral con ecografía y análisis para vigilancia del cáncer hepático. Y eso sí es importante. Pues bien, la mejor prevención que tenemos ahora contra el virus de la hepatitis es la vacunación. Esta vacunación hace que se produzca el anticuerpo protector, que es un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Basta con que el antígeno de superficie nada más sea... el antígeno de superficie es el único que se necesita en la vacuna para que sea eliminado. Y este antígeno de superficie es hecho con bioingeniería genética. Esta vacuna ha sido utilizada la bioingeniería genética. La bioingeniería genética hace que, gracias a la bioingeniería genética, se ha desarrollado el antígeno de superficie del virus, y ese antígeno es lo que se inocula, y eso favorece pues, el desarrollo del anticuerpo correspondiente, que es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Al desarrollar este anticuerpo prácticamente no evita completamente que nosotros podamos tener contacto con el virus de la hepatitis B. La vacunación generalmente son de 3 dosis. La duración, generalmente se les decía que la duración era por 5 años, pero se ha visto que ahora puede durar hasta 10 o 15 años. ¿Quiénes son los que deben ser vacunados? Pues definitivamente debe estar en el plan de los recién nacidos. El plan general de vacunación de todos los recién nacidos debe realizarse. También en los pacientes con otras hepatopatías, previamente el hígado graso o cualquier otra hepatopatía, es importante que tenga esta vacuna, porque evidentemente si sobre un problema ya de hepatopatía diferente le recae una hepatitis B, la cosa se vuelve mucho peor. Naturalmente la vacuna también debe ser aplicada a todas las personas susceptibles o familiares de pacientes crónicos. Y naturalmente a personas en mayor riesgo por su ocupación, en el cual estamos involucrados todos nosotros. Pues, ¿qué es lo que se ha visto con el impacto en la inmunización? Las inmunizaciones del Perú, hemos visto ya desde hace tiempo que esta vacuna ha logrado reducir las enfermedades hepáticas en una zona de alto riesgo, como es la zona de Huanta, en Ayacucho. Viste cómo después de la vacunación, cómo caen las enfermedades hepáticas. Entonces, es sumamente importante la vacunación. En el tratamiento de la hepatitis C crónica, actualmente ya existe un tratamiento para eliminar los 6 genotipos del virus. Durante mucho tiempo, este virus permaneció elusivo, prácticamente se conocía como hepatitis no A y no B. Luego, en el año 90 más o menos, ya se pudo detectar en la hepatitis C, pero lamentablemente durante mucho tiempo estuvo tratamiento, y el tratamiento fue muy escaso, fue a base de interferón y ribavirina, que lograba más o menos eliminar el virus en un 50%. Ya desde hace 3 años se han desarrollado unos antivirales muy potentes que han logrado eliminar los 6 genotipos del virus. El tratamiento alcanza hasta un 95% de efectividad, incluyendo cirróticos. Lo que se encuentra ahora son el sofovir y el patazivir, y es una combinación de una sola pastilla, y la otra combinación es el lecaparvir con pelvietavir oral, y solamente el tratamiento es de 8 semanas si es un paciente con hepatitis crónica leve, y 12 semanas si es cirrótico. Los cirróticos sí, que una vez que se ha eliminado el virus, debe controlarse semestralmente, porque queda ya el daño hepático de cirrosis que la predispone al desarrollo del cáncer hepático. No tenemos vacuna contra hepatitis C. En este encuentro internacional que se produjo a principios de este mes, como se dijo, se ha trazado unos objetivos de la OMS para erradicar el virus de hepatitis B y C hacia el 2030.
Para el virus de la hepatitis B, se espera que la vacunación sea del nacimiento y a toda la población susceptible. También a los pacientes ya que tienen el virus de la hepatitis C, que son pacientes crónicos, la detección es importante y darle terapia antiviral. La terapia antiviral también debe darse en preparto a todas las gestantes portadoras para evitar la transmisión a los niños. Y bueno, la eliminación del virus es el objetivo actual, en el cual se está ensayando muchos medicamentos, pero todavía no es posible. Para la hepatitis C, la importante detección de las personas que están en fase de hepatopatía crónica y dar tratamiento a todo lo positivo. Ya que tenemos un tratamiento para erradicar el virus, pues tenemos que darle todo, pero la cuestión es detectarlos también, ¿no? La vacunación todavía no es posible, pero también está en fase de investigación. Muy bien, estamos viviendo entonces la pandemia y debemos saber entonces cómo afecta el COVID-19 al hígado. ¿Qué es lo que se ha visto hasta el momento? Se ha visto que los pacientes con hepatopatía crónica son más susceptibles a la infección por COVID. Es decir, especialmente los pacientes cirróticos, compensados o descompensados son más susceptibles. Los pacientes con hepatopatía crónica, tipo sobre todo hígado graso, que generalmente está acompañado de obesidad, también son más susceptibles. Sabemos que los receptores ACE son los receptores del angiotensinógeno, la enzima convertidora de angiotensina, y se encuentran también en la vía biliar. Entonces se encuentra en la vía biliar el virus, lo dice ahí también. El otro punto que se ha visto que en los casos con compromiso hepático, la evolución es más desfavorable. Definitivamente un paciente que empieza a hacer elevación de las transaminasas, se ha visto que la evolución va a ser negativa probablemente en la mayoría de los casos. Pero aún en los casos graves que se han recuperado puede haber secuelas hepáticas, también. Tenemos más que 8 meses de conocer el virus y no sabemos más allá de que producir. Lo que sabemos es que los pacientes que han tenido un proceso grave, que se han logrado recuperar, aparte de las alteraciones pulmonares que pueden tener, como la fibrosis, neumonía, pérdida de la función pulmonar, también tienen problemas a nivel cerebral, disminución de memoria, neuropatía, a nivel del corazón, produce tendencia a las arritmias, tendencia a mialgias, tenemos trombosis, problemas de circulación. Y en el hígado, definitivamente también se ha visto que hay alteraciones hepáticas, pero consideran que puede ser no solamente producido por el virus, también puede ser posible por los medicamentos que se aplican. Y también puede ser por los mecanismos de microtrombosis que se producen también en las fases avanzadas de esta enfermedad. Muy bien, tenemos también los factores que debemos también remarcar ahora, los factores coadyuvantes de la terapia de las hepatopatías. Es importante una alimentación saludable. Paralelamente, entonces, a los cuadros crónicos que ya sabemos, tenemos que darle una alimentación saludable. En segundo lugar, evitar la obesidad y el sedentarismo. En tercer lugar, evitar el alcohol y todas las drogas hepatotóxicas. Muy importante entonces remarcar esto, porque esto puede colaborar a que esto pueda favorecer el desarrollo de la cronicidad. Muy bien, este es el hepatocito, la célula que es dañada por estos virus. El hígado está formado por 32 billones de estas células, y estas células tienen una cubierta, una membrana externa, y tienen componentes internos. El virus de la hepatitis B, como dijimos, se aloja fundamentalmente en el núcleo y se brinca en el ADN del huésped. Y el virus de la hepatitis C se localiza más en la parte intracelular, en la parte del citoplasma, en la zona de la fábrica donde se encuentran los ribosomas y que son los que fabrican las proteínas virales. Muy bien, aquí vemos una estructura normal del tejido hepático, en el cual ven células uniformes con una adecuada membrana bien precisa. Y por otro lado vemos acá una
tejido hepático dañado, en los cuales hay una anarquía tisular, con pérdida de las membranas y acumulación de estos linfocitos que son los que producen la reacción inflamatoria inefectiva, pero que favorecen el desarrollo de la fibrosis. Pues bien, casi todos los membranas del organismo, todas las membranas de la célula del organismo están compuestas de una doble capa. Y esta doble capa está formada por fosfolípidos y colesterol. Estos fosfolípidos son importantísimos porque son esenciales para mantener esta estructura, que es estructura altamente permeable. Estas membranas, la membrana externa está en contacto con nosotros células y también con la sangre. La membrana interna está en contacto con las estructuras intercelulares. Aquí, por ser altamente permeable, la estructura es altamente permeable, favorece los procesos metabólicos entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Y aquí, en esta membrana, se encuentran una serie también de proteínas enzimáticas que son zonas de localización de receptores y segundos mensajeros. Producen también elementos protectores como las prostaglandinas. Entonces, estas membranas son muy importantes para la estabilización del metabolismo celular. Uno de los fosfolípidos más importantes que conforman estas membranas son la fosfatidilcolina. Y la fosfatidilcolina actúa fundamentalmente fabricada por el hígado sobre la base de la colina, que es el grupo de colina, el glicerol, y una cadena de ácido graso, que generalmente es un ácido graso esencial, como el ácido linoleico, que son cadenas de doble saturación, cadena de doble saturación. Esto es muy importante porque sirve para reparación tisular. Como hemos visto, nosotros hemos logrado por lo menos controlar el virus en el caso de la hepatitis B, y en el caso de la hepatitis en el caso de la hepatitis C, eliminar el virus. Pero evidentemente ha dejado dañado el tejido hepático. Este tejido hepático necesita ser reparado. Y fundamentalmente para la reparación necesitamos esta sustancia, que es la fosfatidilcolina. Tiene propiedades fundamentales como la fluidez de membrana, controla la peroxidación lipídica, estimula la reparación tisular, favorece también la excreción de lípidos. Esto también sirve para eliminar la grasa que pueda ser acumulada en el hígado, y especialmente sirve para el hígado graso, caso que también concomitantemente haya hígado graso. Y estabiliza la secreción biliar, también es secretada a través de la bilis y evita la formación también de cálculos. Entonces estabiliza muy bien la bilis y sirve para y favorece la digestión. Entonces esta fosfatidilcolina es sumamente esencial entonces para la reparación tisular, para la recuperación. O sea, una vez que se han sido eliminadas las células dañadas, viene la fase de recuperación. Y entonces la fosfatidilcolina justamente es uno de los factores importantísimos en la reparación tisular. Otro aspecto que también no debemos olvidar es el papel de las vitaminas como colaboradoras en la reparación tisular, especialmente la vitamina del complejo B, la vitamina E, la vitamina K que dijimos también, la vitamina D, todas aquellas, y es importante también en las personas con enfermedad avanzada que no han logrado un aporte alimenticio apropiado. Pues bien, en conclusión entonces, las hepatitis virales B y C representan un problema serio de salud pública a nivel mundial. La hepatitis B y C crónica sin tratamiento puede evolucionar a cirrosis y cáncer hepático. A la fecha, la reducción de la carga viral a niveles indetectables es el principal objetivo para evitar la evolución negativa en la hepatitis B crónica. La vacunación universal y el tratamiento de los portadores crónicos son los objetivos primordiales de la Organización Mundial de la Salud para la eliminación de la hepatitis B. Existe un tratamiento exitoso de eliminación del virus de la hepatitis C crónica, pero a la fecha es deficiente la detección temprana de los portadores.
No existe vacuna para hepatitis C. Todos los tratamientos deben acompañarse de dieta saludable y suplementos que favorezcan la reparación tisular. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, si bien es cierto, el coronavirus nos está afectando, creo que va a servir de algo, porque creo que debemos valorar la salud como una riqueza verdadera que tenemos y que creo que ante el coronavirus no hemos sabido valorarla extensamente. Yo creo que debemos aprovechar todos los mecanismos por los cuales podemos mantener la salud, como por ejemplo la dieta, los ejercicios, los suplementos apropiados, evitar los tóxicos como el tabaco, el exceso de alcohol, el exceso de azúcar, el exceso de sal y las vacunas apropiadas. Creo que eso es importante para mantener nuestra salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valladares, por la exposición. Antes de empezar con la ronda de preguntas, vamos a lanzar una pequeña votación para que puedan los asistentes elegir el siguiente tema para próximos webinars. Tendrán 2 minutos para hacer la votación a partir de ahora. Muchas gracias a todos los que han participado en la votación. Vamos a considerar todos los temas que hemos mencionado y los que tienen mayor votación para una siguiente edición. Bueno, doctor Valladares, ahora comienzo con la ronda de preguntas para que pueda resolverlas, algunas dudas que tienen nuestros asistentes. A ver, la primera pregunta es de Nancy Baldión, que pregunta, ¿qué tratamiento recibe una persona con el hígado inflamado? Bueno, como dijimos, hay que determinar por qué se ha producido la inflamación. Entonces, hemos visto que la inflamación puede ser producida por muchas causas. Bueno, hemos mencionado todos los cuadros de hepatitis y todos los cuadros que pueden producir hepatopatía crónica. Entonces, lo importante es determinar qué está produciendo esa inflamación. La inflamación es producida por virus, producido por problemas de acumulación grasa, es producido por acumulación o por problemas de autoinmunidad, es producido por acumulación de exceso de fierro, de cobre. Entonces hay que determinar con precisión, y para eso tenemos nosotros el laboratorio. Lo primero que tenemos que hacer es el laboratorio y determinar la causa. Y el laboratorio permite entonces determinar
primero, qué grado de inflamación tenemos y segundo, la causa, qué está produciendo esa inflamación. Una vez que determinemos eso, tiene que estar dirigido el tratamiento hacia eso, hacia lo que está produciendo la inflamación. En este caso, pues puede ser un virus, puede ser grasa, puede ser pues, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Okay. Perfecto, doctor. Otra vez Nancy Valdión nos pregunta si una persona tiene colesterol y triglicéridos altos, ¿esto altera el funcionamiento del hígado? Bueno, generalmente en el hígado graso lo que tiende a acumularse justamente son el exceso de triglicéridos que no son adecuadamente metabolizados. Entonces, el exceso de triglicéridos y colesterol empieza a formar, a acumularse en el hígado y generalmente está relacionado con el exceso, primero, de exceso de ingesta de alimentos y segundo, por la falta de ejercicio, o sea, el sedentarismo. Entonces, esos dos mecanismos favorecen de que los triglicéridos no sean eliminados, porque normalmente cuando uno hace ejercicios o cuando uno disminuye la calorías de la dieta, entonces el hígado empieza a eliminar ese exceso de grasa, ese exceso de triglicéridos o colesterol, las manda más bien a otros tejidos donde son metabolizados y eliminados, ¿no? Entonces ese es el objetivo fundamental. Hay tratamientos específicos para bajar los triglicéridos, pero generalmente la base fundamental es determinar si es producido por el exceso de calorías o la falta de ejercicios o el sedentarismo. Perfecto, doctor. Otra pregunta es, ¿una persona diagnosticada con hepatomegalia al no cuidarse puede influir o formar hígado graso? Bueno, una de las causas de hepatomegalia hepatomegalia es el hígado grande, ¿no es cierto? Una de las causas de hepatomegalia justamente es el hígado graso, o sea que no es que la hepatomegalia desarrolle el hígado graso, sino más bien el hígado graso hace que crezca el hígado, ¿no es cierto? La acumulación de grasa hace que crezca el hígado. Pero naturalmente hay otras enfermedades que también hacen crecer el hígado, todas las hepatitis que hemos mencionado, las hepatitis crónicas, la cirrosis y los tumores, evidentemente. Cuando estamos frente a un hígado crecido, todo eso tenemos que descartar. Y felizmente que tenemos a la mano, lo primero que tenemos a la mano es la ecografía. La ecografía nos orienta bastante, primero el tamaño del hígado, cuánto crecido. Segundo, más o menos nos orienta hacia la causa, más o menos, porque también nos puede decir si hay acumulación grasa. Eso nos puede, aunque no nos dice categóricamente, pero sí nos puede orientar a que ese hígado esté, porque se ve en la ecografía, se ve el hígado más claro, en el hígado graso se ve el hígado más claro. Entonces esas cosas sí nos puede decir. Lo primero que tenemos que hacer entonces a un paciente que tiene el hígado crecido, lo primero que tenemos que hacer es pedirle una ecografía. Eso nos sirve bastante para orientar. Y no descarta naturalmente la presencia también de una tumoración, que es también otra causa de hígado crecido. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pablo Javier Macizo nos pregunta, ¿las personas que desarrollan hepatitis en una fase temprana de su niñez pueden donar sangre cuando son adultos? Los pacientes que tienen hepatitis B y C no pueden donar sangre. Solamente los que han tenido hepatitis A, porque como la hepatitis A mayormente no se transmite de esa forma, no hay problema. Los pacientes que han tenido hepatitis A no desarrollan ni hepatitis crónica ni cirrosis, o sea que no hay problema. Pero los pacientes que tienen o han tenido hepatitis B y C, aunque se hayan curado, o en el caso de la hepatitis C, aunque se haya curado, y en el caso de la hepatitis B, aunque no se encuentre la carga viral en la sangre, no pueden donar sangre, definitivamente no. Está contraindicado. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nancy Valdión nos pregunta, ¿el mal aliento es causa de un mal funcionamiento del hígado? Sí, puede ser también el mal aliento, pero el mal aliento, digamos el común y corriente que es la halitosis, puede tener muchas causas. Pero más bien cuando hay un paciente con ya una enfermedad avanzada, por ejemplo la cirrosis, sí se eliminan los productos de desecho, a veces se eliminan por el aliento, y entonces sí le da un aliento especial, que es más o menos un olor a pescado, así. Eso se le llama un olor hepático. Pero eso generalmente se produce cuando están ya las pacientes en fase de cirrosis, cuando está ya una fase avanzada de daño hepático.
Generalmente el proceso de halitosis simple, hay que buscar otras causas, generalmente causas locales, ¿no? O flora salival. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta de Pablo Javier Macizo, que es, ¿qué tratamientos farmacológicos se sugieren a fin de impedir que las células hepáticas se sigan deteriorando y se logre la regeneración del hepatocito? Bueno, como dijimos, lo primero pues hay que buscar la causa de lo que está produciendo el problema. Evidentemente que una vez que se ha determinado la causa y se ha eliminado la causa, entonces hay que ayudar justamente a la reparación tisular, justamente con estos productos como la que tengan fosfatidilcolina, que es un producto sumamente importante para la reparación tisular. Una vez que, por ejemplo, en el caso de hepatitis crónica, que se ha eliminado el virus, entonces se eliminan también las células esas dañadas, son eliminadas. Y naturalmente debe favorecerse la reparación de nuevas células, la formación de nuevas células. Estas nuevas células deben ser ayudadas. Y la fosfatidilcolina es uno de los compuestos más importantes que justo ayuda a la reparación tisular, conjuntamente con todos los aspectos nutricionales de lo que se da por el aspecto dietético. Y aparte de eso, que también, si hay necesidad de un refuerzo vitamínico, debe también agregarse, especialmente la vitamina del complejo B y la vitamina E, que sirve como antioxidante. Pero generalmente si está bien nutrido el paciente no hace falta, pero sí en las fases más avanzadas sí va a necesitar ese aporte proteico y ese aporte de fosfatidilcolina. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Remberto Nieves Mercado, que nos consulta si una persona no completa el esquema de vacunación, se aplica la primera y segunda dosis y deja pasar 3 o 4 meses para aplicarse la dosis, ¿queda inmune o debe comenzar un nuevo esquema? Bueno, generalmente las dosis que se aplican en la pacientes son al inicio, luego la segunda dosis al mes y la tercera dosis a los 6 meses. Ese es el esquema clásico habitual. Generalmente después de la tercera dosis ya se considera que el paciente está adecuadamente protegido, salvo en los casos que tengan problemas de inmunodepresión. En esos casos hay que a veces duplicar la dosis para que puedan lograrse una protección adecuada. En el caso de que mencionan que se puede aplicado más que solamente 2 dosis, lo ideal es, si hace tiempo que se ha aplicado la dosis, lo ideal es volver a repetir el esquema. Si se ha aplicado la dosis reciente y, digamos, ha dejado pasar unos 3, 4 meses, se puede aplicar la tercera dosis sin problemas. Ahora, habitualmente, si nosotros queremos estar seguros, y generalmente cuando uno está metido dentro del área de la salud, y uno quiere saber exactamente si verdaderamente ha respondido adecuadamente con respecto a lo primero que tiene que hacer, es después de terminar la tercera dosis, al mes más o menos tomarse una muestra para justamente chequear si ha desarrollado los anticuerpos protectores, que son sus anti-HBs. Una vez se ha desarrollado anticuerpos protectores por encima de 10 unidades por mililitro, ese paciente está protegido sin problemas. Así que pero si se ha aplicado solamente su dosis, preferible entonces. Si es reciente, hace poco nomás, si ha pasado unos 3, 4, 5 meses, yo creo que no hay problema en aplicarse la tercera dosis sin problema. Pero si ha pasado buen tiempo, es preferible repetir el esquema. Ahora, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura esa protección? Es importante también mencionarlo. Se decía que la vacuna dura aproximadamente, inicialmente dijeron que duraba unos 5 años, pero ahora se ha visto de que puede durar hasta 15 años. O sea que parece que la duración de la vacuna es bastante buena y por bastante tiempo. Ok. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta de Rosita Sabache que nos dice, ¿qué tratamiento recibe una persona con hígado cirrótico? Bueno, hay que determinar en qué está. Primero, como dijimos siempre y que mencionamos siempre al inicio, ver la causa, ¿no?
Si es producido por un virus, evidentemente hay que dar el tratamiento correspondiente, sea para la hepatitis B, para la hepatitis C, y si es producido por otra causa, bueno, eliminar las causas fundamentales. Lo importante es determinar en qué estadio está la cirrosis. Ahora se divide pues, una cirrosis compensada y una cirrosis descompensada. La cirrosis compensada es cuando todavía el paciente mantiene parte de las funciones del hígado y no tiene mayores complicaciones, o sea, no tiene las complicaciones hemorrágicas, ni hinchazones, ni los edemas, nada de eso. Pero los pacientes ya que están descompensados empiezan a acumular líquidos, empiezan a tener hemorragias, empiezan a tener infecciones. Entonces, el tratamiento en la cirrosis compensada, fundamentalmente, hay que tratar de detectar la causa fundamental. Y en la cirrosis descompensada sí hay que ir pensando pues, en el trasplante. Si se logra entrar a un grupo de trasplante, bueno, hay que tener suerte para eso. Y naturalmente en los casos de cirrosis compensada hay que tratar de mantenerlo al paciente dentro de la cirrosis compensada. Si se ha dado el tratamiento adecuado, por lo menos se logra contener por lo menos el avance. Y naturalmente debe aplicarse los suplementos que necesita, suplementos vitamínicos, suplementos de fosfatidilcolina, si es importante. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias, doctor. Acá tenemos una pregunta de Dora Chui, que dice, ¿qué opina de los hepatoprotectores? Yo creo que los hepatoprotectores son importantes, sobre todo cuando el paciente está con un problema nutricional ya más o menos regular, o por ejemplo, generalmente también cuando los pacientes pierden el apetito. En esos casos es preferible ya aportar los suplementos nutricionales. Y naturalmente también es importante para la reparación una vez que se ha eliminado las causas, también es importante para la reparación. Entonces sí, tienen su lugar importante también pues, en estos casos, ¿no? La reparación tisular. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Nalia Lozada, que es, ¿cuál es la dieta adecuada para un paciente que presentó un cuadro de encefalopatía hepática? Ya, entonces, la encefalopatía hepática se produce por varias causas. Una de ellas es la causa dietética. Generalmente los pacientes cuando no manejan adecuadamente el exceso de proteínas, a veces el paciente, sobre todo las proteínas de origen animal, y los pacientes ya con una cirrosis con tendencia a la descompensación, no eliminan adecuadamente no manejan adecuadamente esas proteínas y rápidamente hacen amoníaco. O sea, empieza a producir amoníaco. Y como el hígado ya está dañado, no lo transforma en urea, porque esa es la forma de eliminación de ese amoníaco. El hígado sano lo transforma en urea y el riñón se encarga de eliminarlo en forma inactiva. En caso del hígado ya dañado, sobre todo en fases más avanzadas, el amoníaco entonces se queda en la sangre y se va al cerebro. Y en el cerebro produce encefalopatía. Entonces, una de las causas es quizás revisar, lo primero que tenemos que hacer es revisar la ingesta dietética del paciente. Si ha comido exceso de proteínas, sobre todo proteínas de tipo animal, carne roja, chancho, todo eso. Otra de las causas son las causas metabólicas. Otra de las causas también son las infecciones, también que favorecen la encefalopatía. Todas esas causas hay que revisarlas cuando estamos frente a eso. Aparte de eso, nosotros tenemos que dar un tratamiento para eliminar el amoníaco, que generalmente se forma a partir de las heces retenidas en el colon. Entonces lo que tenemos que dar también es un catártico para eliminar las heces, y el catártico más importante que se da es la lactulosa. La lactulosa, entonces, aparte de que favorece la eliminación de las heces, favorece la eliminación del amoníaco por vía rectal. Entonces, por ese mecanismo, entonces ayuda. El otro mecanismo importante también es darle antibióticos, entre ellos la rifaximina. La rifaximina, entonces, disminuye las bacterias que producen amoníaco en el intestino. Entonces, tenemos esos dos componentes fundamentales. Por un lado, revisar cuál es su ingesta dietética, revisar si ha tenido infecciones, si ha tenido desequilibrio hepatolítico, y por otro lado,
darle los medicamentos que reducen la formación de amoníaco, en el caso de la rifaximina, y darle también los medicamentos que eliminan el amoníaco por las heces, en este caso la lactulosa. Son mecanismos importantes. ¿Sí? Perfecto, gracias, doctor. Acá tenemos una pregunta de María García que dice, ¿puede una persona recuperarse totalmente de una hepatitis inicial después de su tratamiento? Estamos hablando, bueno, hablamos de hepatitis A, que generalmente se recupera totalmente, no hay ningún problema, ¿no? Generalmente puede durar un poco más de la cuenta, pero generalmente eso se recupera, si no produce hepatitis crónica, no necesita mayor tratamiento, ¿no? Estamos hablando de una hepatitis B o C, sí. Hemos dicho que la hepatitis B, en los niños, generalmente cuando se quiere la transmisión perinatal, o sea, transmisión de madre a niño, si no se detecta adecuadamente, el niño puede evolucionar hacia hepatitis crónica, casi un 90%. En los adultos, después de una infección, un cuadro agudo, mayormente el 90% casi se recupera porque tienen defensas adecuadas, pero existe un 15% que sí desarrolla hepatitis crónica. Entonces, cuando ya el proceso agudo se pasa más de 6 meses, definitivamente ya pasa a ser crónico. Entonces, sí se pueden recuperar cuando la fase aguda, si tiene alguna adecuada defensa, como hemos mostrado, ¿no? Si hay una adecuada defensa, puede mostrar generalmente el adulto puede eliminarlo adecuadamente. En los niños sí es un poco más difícil, que cuando le quieren a nivel muy precoz. Ahí no, porque las células innatas son muy maduras todavía en ese momento y no logran eliminar adecuadamente el virus. ¿Okay? Perfecto, doctor. Vamos con un par de preguntas más, porque en realidad tenemos un montón de preguntas, pero vamos a poder hacerles llegar las respuestas al correo por un tema de tiempo. Ya vamos a hacer solamente estas últimas dos preguntas finales. En realidad te agradecemos mucho la participación y sus preguntas han sido muy, muy buenas y han aportado bastante a esta exposición. Sí, así es. Y bueno, la siguiente pregunta es de Miguel Alba Sánchez, que indica que se mencionó que para la vacunación de la hepatitis A se requieren de 2 dosis. ¿A partir de qué edad deben aplicarse dichas dosis? ¿Con qué intervalo entre cada dosis? Y si dicha vacunación es suficiente para toda la vida o requiere repetirse el esquema. Ya, sí, son de 2 dosis, generalmente con un espacio de 6 meses, ¿no? Generalmente ahora se está aplicando también conjuntamente con la vacuna de hepatitis B. Hay una vacuna que se llama Twinrix que te sirve tanto para la hepatitis A como para la hepatitis B. Entonces, eso lo ideal es aplicarlo desde el nacimiento, ¿no? Pero el asunto es cuando hay muchas personas que llegan a la adultez o a la adolescencia y luego a la adultez y no han tenido mayor contacto con la hepatitis A. Sin embargo, pueden adquirir la hepatitis A, bueno, cuando comen, por ejemplo, ambulantes o en otros sitios que sean, no reúnan las condiciones sanitarias adecuadas. Entonces, esos pacientes pueden ser susceptibles de adquirir la hepatitis A y lo que sucede es que muchos de esos o ya están estudiando o ya están trabajando. Y generalmente cuando se quiere a ese nivel, la adultez, generalmente la hepatitis A tiende a demorarse un poco en la recuperación. No quiere decir que no se vaya a recuperar, pero sí se demora un poco. Y esto significa ausentismo, tanto laboral o ausentismo de sus estudios. Y eso no es conveniente. Entonces sí es importante determinar si efectivamente uno está protegido con la hepatitis A y es preferible si no está vacunado, es preferible vacunarse. Y naturalmente todos los pacientes que tengan otro tipo de hepatopatía, sobre todo los pacientes con hígado graso, que no han tenido contacto con la hepatitis A, eso con más razón debe vacunarse. Perfecto, doctor. Acá tengo una pregunta de Shirley Paz que dice, tengo un paciente que me dice que cuando toma paracetamol o cualquier medicamento presenta náuseas, vómitos y dolor abdominal. ¿A qué se debe? ¿Será que su hígado está sufriendo algo?
Yo no creo que sea tanto de eso del hígado, probablemente sea más quizás del estómago que esté produciendo el problema de gastritis o algo así. Si bien es cierto, el paracetamol es uno de los medicamentos que en otros países inclusive puede producir un daño hepático severo y generalmente, por ejemplo, se ha reportado en Estados Unidos y en Inglaterra que algunos suicidas se toman grandes cantidades de alcohol y perdón, grandes cantidades de Panadol, de acetaminofén, y tiende a producir necrosis hepática aguda. Entonces, esos casos sí son bastante severos. Pero acá en el Perú no se ha descrito, mayormente no, las cantidades que se toman de paracetamol son un poco dañinas. No hay reporte de que haya producido un daño hepático severo acá en una parte. Y realmente yo creo que si se toma un paracetamol y produce náuseas, vómitos, no es tanto del hígado, probablemente está más relacionado quizás con problemas de gastritis, a pesar que los problemas de gastritis son más producidos por los antiinflamatorios, los esteroideos. Pero de todas maneras, a un paciente susceptible quizás pueda ser más que todo producido por gastritis, no parece ser tanto daño hepático. ¿Okay? Perfecto, doctor. Acá una última pregunta, ya para cerrar. Me dicen si la esteatosis hepática es causa de una posible cirrosis. Bueno, la esteatosis hepática es el hígado graso. El hígado graso, definitivamente, si se dan las condiciones para que continúe el hígado graso, va a ir el hígado dañándose progresivamente. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primero, la obesidad, el exceso de peso. Segundo, la edad. A mayor edad, más posibilidades hay que el hígado graso produzca daño. En tercer lugar, la diabetes. Paciente diabético que tiene hígado graso definitivamente pueden evolucionar hacia cirrosis más rápidamente. Y en cuarto lugar, ahí sí se basa en el laboratorio, sobre todo en la presencia de transaminasas. Si las transaminasas siguen altas, se mantienen altas de buen tiempo, ese paciente está definitivamente evolucionando hacia problemas de cirrosis, o por lo menos de un daño hepático severo. Listo, doctor. Muchas gracias a la pregunta que nos realizó Carlos Saavedra, que era justo la que ha contestado, que era importante resolver esta duda. Igual, doctor, han quedado obviamente un montón de preguntas en el aire, porque obviamente la exposición ha sido muy buena y hay bastantes temas, pero obviamente pueden seguir haciendo sus preguntas en el canal de YouTube donde se va a colgar esta exposición, y le haremos llegar también obviamente las respuestas para poder absolver todas sus preguntas y Claro, cómo dudas, no, ¿no? encantado, encantado. Cuanto más preguntas de ella, mejor. Sí. Más bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos No, gracias a acompañado ustedes. el día de hoy. No sé si quiere cerrar con algunas palabras antes de yo pasar con una breve despedida. Bueno, gracias a todos los participantes también y también por sus valiosas preguntas que han sido, bueno, espero que hayan sido respondidas adecuadamente, y cualquier duda que tengan también las haré llegar también las respuestas pertinentes. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, doctor Guillermo, por haber estado con nosotros en esta edición de este webinar. Agradecerles a cada uno de ustedes la asistencia y la participación. Han habido bastantes preguntas y vamos a tratar de resolverlas en el transcurso de la próxima semana. Y nada, no, desearles unas buenas noches y un buen fin de semana, y nada, nos vemos en una próxima edición con otro tema de un webinar, ¿no? Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, doctor, muchas gracias por su Hasta luego, participación. muchas gracias también a ustedes.